Muy buenas gente de YouTube. Aquí su amigo Venom 8965 y aquí les traigo la siguiente parte de mi historia. Espero que lo disfruten. Sin más, comencemos. Renuncia de derechos, todas las imágenes, música, audios y personajes no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia contada. Hola chicos, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, como verán, aquí les traigo el Cap 1 de Data Live y espero que lo disfruten demasiado. Después de que haya subido este Cap, estaré editando el siguiente Cap de Boku no Hero. Y otra cosa que debo de comentar, y eso es que estoy planeando subir otros 2 fics entre semana y espero que cuando lo suba puedan darle apoyo. Sin más, que comience esta vaina. Capítulo 1. El terremoto espacial. Después de mirarse las manos, el joven salió del baño, para posteriormente ponerse el uniforme de la escuela en la que está. No podría parar de pensar lo que tuvo que pasar. El sueño lo tenía harto, pero ahora sabe por qué aparecía ahí. El guardián le dijo que si soportaba el calor de la espada tendría su poder, pero ¿cómo lo utilizaría? Sabía que si pensaba en el guardián iba a tener su atuendo como también su poder. Pero él no sabía qué poderes tenía y mucho menos sabía cómo utilizar una espada. Yo suspiro. Otro día más en la escuela, pero con un cambio en mí. El joven bajó a la sala de su casa para hacerse su desayuno habitual. No tenía hermanos ni hermanas. Sus padres no se encontraban a menudo ya que ellos trabajan todo el día, así que él tenía la casa para él solo. Pero sus padres le ayudan con los gastos de la casa y con el dinero que le dan compra lo necesario para el hogar. Bueno, ya casi es hora de irme. Me pregunto cómo estará Shiro y su hermana. Ya hace un tiempo el joven conoció a 2 compañeros en la escuela. Al principio no se hablaban mucho y casi no interactuaban, pero con el paso del tiempo se empezaron a llevar bien. Su hermana también le empezó a agarrar confianza con el paso del tiempo. Al final los 3 se hicieron buenos amigos. Pero lo que le acaba de pasar con él y el guardián no tenía explicación. Si se lo dijera a alguien como Shido o su hermana o a quien sea, pensaran que tuvo una pesadilla o peor, lo tacharían de loco. Pero él no dirá nada sobre ese tema y hasta que sepa cómo utilizar el poder del guardián no hará nada por ahora. Al salir de su casa ya con la mochila en la espalda, se puso a caminar hacia la escuela mientras él escuchaba música que estaba reproduciendo. Pinche rolota, me despeina los pelos de los huevos de lo poderosa que está. Siguió caminando el muchacho por un rato hasta que vio a 2 figuras a la lejanía, un chico y una chica. Él ya sabía quiénes eran, así que él se acercó a ellos. Mientras las figuras hablaban no se dieron cuenta que el chico que los vio se estaba acercando hacia su posición. Hello there. ¿Y ahora por qué gritan? Dije confundido. Desconocido 2. ¿Por qué gritamos? Pero si tú fuiste que nos dio un susto, al menos avisa que estás aquí. Dijo enojada. Desconocido, por favor no vuelvas a hacer eso, casi me da un paro cardíaco, dijo sujetando su pecho. Está bien, no lo volveré a hacer, dije con una gota de sudor. Dejando de eso de lado, ¿cómo están Shido y Kotori? Ahora las 2 personas ya identificadas como Shido y Kotori, ellos 2 son hermanos. Se llevan muy bien, aunque hay situaciones que ellos pueden llegar a pelear, pero se siguen queriendo a pesar de todo. Kotori. Bien, hemos estado bien en estos días, dijo con una sonrisa. Shido. Estos días han estado muy relajados, dijo igual. Eso me alegra chicos, dije feliz. Mientras nosotros estábamos hablando en la lejanía, había un grupo de 3 chicas hablando de algo mientras nos estaban observando. Ay, esos son los hermanos Shizuka y al parecer viene con Eric. Oí que ellos 2 tienen una relación incestuosa prohibida y al parecer ella también anda con Eric. Mai Hikuwa. Kotori. Hermano, comamos en ese restaurante familiar después de clases, dijo apuntando a un restaurante. Shido. No lo sé, dijo dudoso. Kotori. Hermano, por favor, dijo insistiendo. Shido. Está bien, iremos después de clases, dijo resignado. Qué raro, usualmente no cumple sus caprichos de la niña, dije dudoso. Kotori. Oye. Ya no soy una niña, dijo enojada. Shido. Jeje, a veces me gusta consentirla, como hermano mayor es mi deber, dijo apenado. Kotori. Bueno, en todo caso, no olvides venir aquí aún si ocurre un terremoto espacial. No importa lo que pase, ¿te quedó claro? Dijo mirándolo.
Shido. Aquí estaré en cualquier momento, dijo igual mirándola. Yo. Se nota el cariño de hermanos, dije con una pequeña risa. Kotori. Oye Rin, ¿no te gustaría venir a comer con nosotros después de clases? Dijo feliz. Yo. Si tú lo dices está bien, al fin y al cabo no tengo nada que hacer en casa, dije sonriendo. Kotori. Perfecto. Los espero aquí mismo después de clases, dijo felizmente. Kotori. Bueno, yo me voy adelantando. Los veo después, hermano, Eric, dijo despidiéndose. Yo revisé mi teléfono y vi que el tiempo de entrada estaba a punto de terminar. Yo. Su madre. Shido, hay que irnos rápido, dije empezando a correr. Shido. ¿Eh? Oye, espera, no me dejes. Dijo empezando a correr. Ambos jóvenes empezaron a correr rápido hacia la academia sin saber que cierta peli blanca estaba espiando a uno de ellos de cerca. Academia Raizen. Yo y Shido nos detuvimos en la entrada del salón de segundo año. Yo. Ojalá tengamos buena suerte hoy, dije un poco agobiado. Shido. Ánimo amigo, este día está por comenzar, además que puede salir mal, dijo animándome. Yo. Suspiro, bueno, aquí vamos. Otro año más de clases aburridas, dije resignado. Los dos entramos al salón y nos sentamos en nuestros asientos. Pero escuchamos una voz que nos estaba hablando. Desconocido. ¿Cómo están Shido y Eric? Dijo uno de los amigos de Shido. Shido. Hola de nuevo, Tonomachi, dijo saludando a su amigo. Yo. Hola de nuevo, dije secamente. Tonomachi. Es bueno verlos de nuevo amigos míos, no lo sé ustedes pero creo que es el destino estar juntos, dijo mirándonos. Shido. ¿En serio? Dijo con cara de póker. Yo. Este men, dije de igual forma. Pero al momento oímos un teléfono vibrar y al parecer era el teléfono del amigo de Shido. Tonomachi. Lo siento, es mi novia, dijo sacando su teléfono. Shido. ¿Novia? Dijo asombrado. Yo. Vaya, tienes la alma desafortunada, dije mirándolo. Tonomachi. Oigan, me parten el corazón al oír eso, pero miren, se las enseño, dijo de manera dramático para después enseñar su teléfono. Shido y yo vimos su teléfono y al momento de verlo nos quedamos perplejos al ver la pantalla, un personaje Oak que tenía el aspecto de Kotori, pero el detalle era que tenía el pelo rosa. Shido. Tonomachi. Les presento a Ririko. Mi linda novia, dijo mirando su teléfono. Shido. Sí, qué curioso parecido. Me recuerda a alguien, dijo de manera dudosa mientras que en sus adentros se decía que nunca se acerque a su hermana. Yo. Sí, verdad. También me recuerda a alguien, dije mientras miraba a Shido con una aura oscura. Tonomachi. Por cierto, ¿tu hermana no tiene novio? Dijo mirando a Shido. Yo. ¿Por qué la pregunta? Dije dudoso, pero sabía que Shido no iba a permitir que se acercara a Kotori. Tonomachi. ¿Le gustará chicos menores que ella? Dijo con duda. Yo mente. Mamón, no le eches más leña al fuego. Shido. ¿Y a ti te gustan los funerales? Dijo con la misma aura oscura. Tonomachi. Claro. Claro que no, jeje, pero bueno. Le soy muy fiel a Ririko. Shido. Eso pensé, dijo desviando la mirada. Yo. Si ibas a decir otra cosa más de la hermana de Shido, te aseguro que aquí te vas con San Pedro, dije riendo un poco. Desconocido. Buenos días, Eric. Los tres miramos a la dirección donde provenía esa voz. Al momento de girar vimos una chica de cabello blanco corto, se encontraba de frente a mí, pero lo más resaltante era su rostro, no parecía reflejar ni una pizca de emoción alguno. Yo era casi igual pero no tanto como ella. Yo. Oigan, ¿saben quién es ella y el por qué sabe mi nombre? Dije susurrando a Shido y a Tonomachi. Tonomachi. ¿Cómo que no sabes quién es? Es Tobichi Origami. Una de las estudiantes más populares de la escuela. Saca las mejores notas y es buena en todo tipo de deportes. Es un privilegio que por lo menos sepa tu nombre, dijo susurrándome. Shido. Lo que no entendió es por qué te está hablando a ti. Usualmente no habla con nadie y no se junta con nadie. Las personas dicen que han intentado hablar con ella pero su expresión lo hace alejarse de ella rápido, dijo igual susurrándome. Yo mente. Chale, esta morra no es solo es una buena estudiante, sino también da miedo de tan solo verla. Debería contestar a su saludo. Yo. Hola, dije saludándola. Origami. Ella asiente con la cabeza mientras se sienta sin decir nada. Yo. ¿Dije algo malo? Dije dudoso. Shido.
No lo sé, siempre es así. Y ella, dijo de igual forma. Origami. ¿Qué hiciste en las vacaciones? Dijo mirándome. Yo. No hice casi nada, aparte de las labores de la casa y hacer mis mandados, dije mirándola un poco. Origami. Ella asiente sin decir nada. Al momento la maestra llegó al salón y se presentó a toda la clase. Profesora. Hola chicos, mucho gusto en conocerlos a todos, mi nombre es Tamae Okamine. Cuando la maestra se presentó, comenzó a dar su clase con normalidad. La maestra explicaba el tema que se le asignó y parecía que la mayoría estaban poniendo atención mientras que la otra mayoría no estaban haciendo nada. Algunos hablaban con sus amigos, otros estaban dibujando cualquier cosa y otros se estaban quedando dormidos. Yo. Apenas empezamos el día y ya me quiero ir a casa, dije anotando lo que escribía la maestra en el pizarrón. Tamae. Y así chicos es como el clan Tokugawa logró. Cuando iba a terminar su oración se empezó a sonar una alarma en la zona dando a entender que estaba pasando un desastre natural o un terremoto espacial. Tamae. Chicos, no se alteren en caso de desastre natural o espacial, diríjanse con cuidado a los refugios. Todos nos levantamos de nuestros asientos para ir hacia los refugios para estar seguros, pero la chica de pelo blanco se fue muy rápido del salón sin que nadie se diera cuenta de ella. En el refugio. Tamae. Tranquilos chicos. El terremoto espacial pasará en unos minutos, dijo ella tranquila, pero se notaba el miedo en ella. Shido intentó llamar a su hermana, pero esta no respondía a las llamadas de Shido y a este se empezó a preocupar mucho Shido. Vamos, contesta, dijo preocupado. Yo. No contesta Kotori. Shido, dije mirándolo. Shido. No contesta el teléfono y eso me está empezando a preocupar mucho, dijo preocupado. Yo. Ni un mensaje le llega, dije mirando su teléfono. Shido. No, ni un mensaje le llega, dijo un poco desesperado. Yo. ¿Ya probaste con su localización? Dije lo último que se me venía a la mente. Shido. Cierto, no la he buscado, vamos a ver dónde está, dijo esperanzado. Shido activó la localización del teléfono de Kotori para saber dónde estaba. Al encontrarla vieron que estaba en el restaurante familiar que ellos habían acordado. Yo. ¿Ya la encontraste Shido? Dije viéndolo. Shido. Sí, ya sé dónde está, dijo mirando su teléfono. Yo. ¿Dónde está ella? Dije preguntando. Shido. Está en el restaurante familiar, dijo viéndome a los ojos. Yo. Debes de estar bromeando Shido, dije sin creer eso. Al momento Shido empezó a correr para buscar a su hermana sin que la maestra se diera cuenta. Yo. ¿A qué debería hacer en este momento? Dije dudoso. Guardián. Corre. Yo. Dije viendo a todos los lados para ver quién me habló. Yo. Correr, dije viendo la salida. Guardián. Corre. Dijo gritando un poco. Yo al instante empecé a correr detrás de Shido, tratando de alcanzarlo, aunque la voz que me dijo que corriera sonaba como si el guardián me hablaba en mi mente. No le di más vueltas al asunto y seguí corriendo. Tamae. Alumno Shido, alumno Eric, vuelvan al refugio ahora mismo, dijo tratando de pararnos. Yo y Shido no hicimos caso a la maestra y seguimos corriendo al restaurante. En la ciudad. Yo seguía corriendo con todas mis fuerzas hacia la ciudad. Encontrándome a Shido. Yo. Shido. Dije gritando para llamar su atención. Shido se detuvo y se volteó para verme llegar corriendo. Shido. Eric, ¿qué haces tú aquí? No debías estar en el refugio, dijo mirándome llegar. Yo. ¿Crees que me quedaré ahí viendo cómo tú arriesgas tu vida y yo sin hacer nada? Tú y Kotori son mis amigos y daría mi vida por ustedes, dije de forma seria. Shido. Gracias amigo, dijo sonriendo. Cuando íbamos a volver a correr un temblor se sintió en el área seguido de una explosión enorme de energía provocada por el terremoto espacial. Shido. Se acabó, vamos a morir los dos, dijo resignado. Mientras Shido esperaba su final yo inconscientemente me lancé a Shido para protegerlo con mi cuerpo. Shido. Eric, ¿qué haces? Dijo mirándome. Yo. Lo que hago es salvarte, dije abrazándolo con más fuerza. Shido. No lo hagas, morirás por mi culpa, dijo preocupado. Yo. Y eso que por lo menos tú siguieras vivo, dije sonriendo. Antes que Shido dijera otra cosa. La explosión llegó hacia nosotros impactando en todo mi cuerpo. Yo trataba de resistir el tiempo suficiente para proteger a Shido, pero cuando lo miré él estaba inconsciente debido a la onda de energía provocada por el terremoto espacial.
Al momento la explosión había acabado. Yo me puse de rodillas agotado por todo el esfuerzo que hice para mantener a salvo a Shido, dejé su cuerpo en el suelo esperando que despertara. No sé cómo. Resistí a esa explosión, dije cansado. Ya un poco mejor me levanté del suelo y miré la zona donde ocurrió la explosión. Giré mi cabeza y vi un cráter. Lo raro es que emitía un brillo de color morado. Por lo que me acerqué a ver qué era. No me estés jodiendo, dije sin poder creer lo que estaba viendo. Yo miré asombrado cómo en el centro del cráter se encontraba una chica de cabello morado largo. Ella portaba una armadura y llevaba un moño de mismo color. Mientras ella apoyaba una de sus piernas en una especie de trono de piedra en cuyo resplandor sobresalía el mango de una espada. WTF, ¿y esta quién porongas es? Dije viendo a la chica. La chica empuña el mango sobre el trono extrayendo una enorme espada. Para que después a una velocidad exagerada aparece al frente mío provocando que retroceda por miedo. Chica, ¿quién eres tú? ¿Acaso tú también vienes a matarme? Dijo enojada. ¿Yo matarte? ¿Cómo así, mija? Dije confundido. La chica que estaba frente mío me veía con enojo. No sé qué le habrán hecho a ella para que esté de ese modo, y no bajó su espada en ningún momento. Yo no quiero matarte, mija, dije mirándola. Chica, mientes, todos intentan matarme, por eso yo los mataré primero antes que ustedes lo hagan. No importa quién sea, yo lo mataré, dijo apuntando a mi cuello con su espada. Pero en ese momento Shido se empezó a mover un poco, dando a entender que estaba recuperando la conciencia. Cuando abrió los ojos miró confundido a todos lados. Pero recordó que yo me había puesto como escudo para protegerlo, se levantó de golpe y empezó a buscarme, pero al mirar al frente vio como una chica con una espada está apuntando a su amigo. Shido. Eric está bien, ¿y quién es la chica? Dijo confundido y con miedo. ¿Y tú crees que yo lo sé? Dije de forma sarcástica. Al momento Shido recordó algo importante. Sacó su teléfono y miró la localización de Kotori, pero ya no estaba, su punto había desaparecido. Shido. Ella está muerta, dijo con la cara sombría. Que no me estás jodiendo, Shido, dime que no es cierto, dije en shock. Shido. Ella mató a Kotori, dijo enojado. Chica, ¿qué están diciendo? ¿Quién es Kotori? Shido. Tú mataste a mi hermana, dijo enojado. Chica, ¿qué estás diciendo? Yo no maté a nadie. Apenas acabo de llegar, además ustedes son los que intentan matarme, dijo enojada. Shido. Tú no, pero la explosión que provocaste lo hizo, dijo triste y enojado. Chica, estás mintiendo, dijo con orgullo. La extraña chica iba a atacar a los dos jóvenes y yo noté que a pesar de su expresión enojada sus ojos reflejaban tristeza. Lo que me hizo dudar si mato a alguien inocente o a Kotori. Origami. Aléjate de ella, Eric es una mujer peligrosa, y llévate a Shido también. Origami, ¿qué haces con esa armadura? O tan siquiera es una armadura, dije mirando la armadura que tenía puesta. Chica. Otra vez tú, chica mecha. La chica con la espada lanza una onda de corte a Origami, la cual esquiva con un salto. Al caer al suelo ella saca un tubo de metal, del cual sale una hoja de energía con la cual enfrentar a la chica desconocida estando a la par con ella. Yo veía al igual que Shido como Origami peleaba con la chica. Nos impresionó la velocidad a la que iban los ataques. Oye Shido, será mejor alejarse de aquí lo antes posible, dije viéndolo. Shido. Si tienes razón, mejor hay que alejarse, dijo asintiendo con la cabeza. Yo y Shido nos alejamos un poco del campo de batalla para no salir lastimados. Ya lejos de donde ellas estaban, nos cubrimos en unos escombros que hacían allí. Pero de repente una cortina de polvo nos rodeó a los dos. ¿Qué chuta está pasando? Dije viendo la cortina de polvo. Shido. No lo sé qué está pasando, dijo confundido. Antes de que yo y Shido reaccionemos desaparecimos de repente del lugar. En otro lugar desconocido. Es bueno que estés bien, Sul, dijo en un tono apagado. Dije despertando poco a poco. Me senté en una camilla médica y veo a mi lado a una mujer de color azul pálido, pero su mirada se notaba cansada y tenía un osito de peluche en su bolsillo. Mente. Esta mujer parece que no ha dormido en semanas o consumió cristal, dije mirándola. ¿Quién eres tú? Dije preguntando. Desconocido. Reine Murasame, oficial de análisis de Rotatosk.
No soy enfermera pero estoy capacitada para dar primeros auxilios. Yo. ¿Dónde está Shido? Dije preguntando por mi amigo. Reine. Él está en la otra cama de allá, dijo apuntando hacia otra camilla. Yo. ¿Cómo está él? Dije mirando a Shido. Reine. Él está bien, solo está inconsciente, dijo en un tono apagado. Pero oí un ruido de la otra camilla de Shido. Él estaba despertando, él se levantó de la camilla y miró a todos los lados confundido. Shido. ¿Dónde estoy? Dijo mirando a todos lados. Yo. Hasta que despiertas, dormilón, dije burlonamente. Shido. Eri, que estás aquí, ¿sabes dónde estamos y quién es ella? Dijo mirando a la mujer. Yo. Ella es Reine y estamos en una especie de nave, creo, dije dudoso. Reine. Ya que los dos están despiertos, síganme. El capitán les explicará todo, dijo yendo a una puerta. Yo barra Shido. ¿Capitán? Dijimos confundidos. Yo y Shido seguimos a la mujer por los pasillos de la nave que estábamos. Al momento de llegar a la cabina, vimos a muchas personas en computadoras haciendo sus trabajos. Reine. Aquí es, dijo con sueño. Yo. ¿Y el capitán? Dije confundido. Desconocido. Aquí mismo, dijo una voz de tono engreída. Shido. Reconozco esa voz, dijo asombrado. Una silla giratoria se da la vuelta revelando ser una chica de cabello rojo largo en coletas y una lollipop en su mano. Yo. Hija de tu madre, ¿sigues con vida? Dije mirando a la persona que supuestamente había muerto. Kotori. Déjame ser la